Bueno, y ya estamos nuevamente de regreso aquí en Punto de Arranque. Hoy tenemos una entrevista muy especial que tiene que ver con el arte y con la literatura. Y qué mejor estas áreas las que se practican localmente aquí en nuestro Valle de Uco. Hoy nos acompaña Claudia Mercado y su familia. Ellos son Alba, Iván y Benja. Y son parte de este libro que tiene muchísimos años de trabajo, que hoy por fin puede llegar a su culminación, y se llama Valle del Lucero del Alba. Pero bueno, primero que nada, buenos días a todos y gracias por estar acá con nosotros hoy. Buenos días. Y me gustaría que me cuenten un poquito cómo nace la idea de crear este libro. Bueno, la idea de crear este libro nace porque mi hija es descendiente de huarpes. Yo me entero porque un día ella llega con la información a casa y nos dice que es descendiente de huarpes. Mamá, dentro de su ignorancia, manifesté que estaban fallecidos. Y ahí Alba me dice, no, pertenezco a una comunidad. Entonces yo empecé a buscar información, bibliografía, y descubrí que era cierto, que hay una descendencia. Y que quizás por la literatura a la que yo accedía, lo había considerado que no era así. Empezamos a investigar, empezamos a comunicarnos con comunidades de huarpes existentes y me quedé con una, que es la de Pincata, que es la que se encuentra en la valle, porque es la que más natural se mantiene. No ha absorbido el campo religioso y sigue manteniendo todos los años actividades que tienen que ver con las raíces de su cultura. Por ejemplo, el festejo del Año Nuevo Huarpe. Sí. ¿Y cómo se traslada todo eso a esta historia? O sea, sin contarla completa, un poquito cómo es el contexto de este cuento. ¿Quieres contar algo? El contexto en sí es, siento que habla sobre la cultura que nos dan ellos y a la vez nosotros le estamos dando algo nuevo a las personas que lo están leyendo. O sea, ella transmite su propia experiencia, cómo ella va descubriendo o va a descubrir este mundo que nosotros creemos que ha desaparecido. Es una niña que en el libro te encontrás su parte histórica real, que es que convivían en un valle, ellos adoraban, no adoran al sol, sino que le hablan con el sol, izan sus manos, que eso ha sido transmitido a lo largo del tiempo. Lo innovador es que ella va a despertar en este tiempo para seguir transmitiendo esa cultura. Sabes que en la escuela, bueno, lo hablábamos un poco con los chicos en el estudio más temprano, todo lo que es la comunidad huarpe se enseña en Mendoza porque se tiene que enseñar, pero muchas veces es como muy superficial, ¿no? Muy por encimita, no nos dan detalles de lo que tiene que ver con nuestra historia y con nuestros orígenes. Sí nos enseñan, por ejemplo, que ellos tenían que ver con la creación de las acequias y todo eso que usamos hasta hoy en día, pero ¿qué es lo que más les llamó la atención a ustedes sobre esta comunidad? A mí lo que más me llamó la atención es que si toman a un solo Dios, pero lo toman como la creación de todo. Y ellos lo llaman Gran Espíritu. Ese es el Dios de los huarpes. Sí, y es un gran espíritu y encierra todo lo que tiene que ver con la naturaleza. El personaje de Alba se llama Oroc. Oroc es un nombre que actualmente los huarpes utilizan. Hay una niña en la comunidad que se llama Oroc. Y si vas al libro te encontrás con nombres también históricos, como por ejemplo Ucumalé, que era un cacique que estuvo en el Valle de Tupungato. Tenés también tenés palabras nuevas como nosotros ahora en la reedición vamos a introducir Anchupurá, que como lo mencionó Benjamín, Anchupurá, Taltequí. ¿Querés nombrar los huarpes vivientes que están? No me acuerdo mucho, pero creo que era Taltequí, ¿no? Taltequí, Taité, ¿cómo era? Anchupurá, Caluey y no me acuerdo otros. ¿Y a vos, Benja, qué es lo que más te gustó del libro? ¿Qué es lo que más aprendiste de esto? No, que es como, a ver, es aprender como la realidad, que como que no muestran muchas escuelas. O sea, si te pones a pensar, es como que en todas
toda la gente indígena que aparece en la historia siempre nos cuenta que murió o que, como decimos, tienen dioses, y son historias que no sé si son muy certeras en la mayoría, por lo que he comprendido. Y te das cuenta de muchas cosas que como que no te las enseñan de una forma de las que ellos lo vieron y no de cómo realmente se vive. Entonces como que vas comprendiendo la situación, vas comprendiendo la vida de ellos, su entorno, cómo es que viven, cómo es que pasa su día a día, cuáles son las tradiciones que contienen. Como que vas avanzando, vas aprendiendo de ellos. ¿Y qué se siente ser parte del libro? ¿Ustedes también, Iván y Benja, salen dentro de este cuento? En una pequeña parte. Sí, en una pequeña parte, creo que no me acuerdo cuál era la página. ¿Vos querés escribir? ¿Qué es lo que te gustó, Iván? Contanos vos ahora qué es lo que te gustó de este libro. ¿Lo leíste? ¿Completito? Sí, ¿Y qué te gustó más? la parte del sueño de Orok, ahí fue donde aparecí yo y mi hermano. ¿Qué se siente que la mamá escriba de vos? Que use su arte para escribir y que los tenga usted en cuenta y los deje acá, porque este libro, cuando ustedes sean viejitos y tengan hijos y tengan nietos, les van a poder decir, yo salgo en un libro que escribió mi mamá y va a permanecer para siempre en la historia. ¿Qué se siente tener ese lugar tan importante? Se siente bien, aunque hay veces que sí no me gusta un poco. ¿Por qué, amor? ¿Te da vergüenza? Sí, me da vergüenza. ¿Cómo es la personalidad de tus hijos y cómo la transmitiste acá? ¿Los personajes son fieles a la personalidad que tienen ellos? Sí. Por ejemplo, Benicio viene con su libro y es muy reservado. Benicio se tomó su tiempo de decidir si iba a hacer el desarrollo de su personaje, porque como él dice, el libro no está pensado al azar. Es un libro en el cual nosotros desarrollamos muchas etapas. Tenemos la introducción hacia una historia pasada, donde va desarrollándose el libro, vamos haciendo una incorporación hacia la historia actual y tenemos un desenlace abierto. En este desenlace abierto nosotros lo que hacemos es tomemos lo bueno de esta cultura, lo que nos transmite y las enseñanzas que nos deja, que es el buen vínculo con el medio ambiente. Tienen muy buen vínculo con el medio ambiente. Y con respecto a mis hijos, este vínculo o este trabajo yo lo veo relacionado a sus personalidades. Y te explico. Benjamín es una persona muy responsable. Y en el momento que yo estaba haciendo el libro intervino en muchas partes, pero principalmente en lo que tuvo que ver en la creación de una poesía que después se convirtió en una canción, en el cual, por más que vos la ves en el libro, es cortita, llevó su tiempo de elaboración, porque el objetivo era que yo quería poner todo en algo muy corto. Bueno, él me ayuda a trabajar en el área de la música. Alba es muy disciplinada, ¿sí? Si sabemos, este libro empezó en pandemia. Ella ha sido un eslabón esencial, no solamente por ser la personaje del libro, sino porque me ha ayudado a trabajar mucho el personaje, los vínculos, las necesidades, el deseo de conocer su historia, pero también el hacerme entender que si no publicitamos, si no transmitimos, si no damos a conocer, si no tejemos vínculos sociales, el libro no va a llegar, y la nueva visión que ella tiene de su propia comunidad no va a llegar al alcance de otras personas. Y Benicio, bueno, como ya dije, es reservado, pero viene con un libro muy bonito. Es una persona muy patriota, con las costumbres muy enraigadas. Y se ha venido con el look bien patriota. Sí, y le gusta mucho lo que es el mate, es un niño que le gusta mucho madrugar, le gusta mucho la lectura, tiene buena fluidez, buena prosodia. Es un niño que realmente trabaja en la lectura. Y eso le da también un muy buen vocabulario y le permite construir los textos más allá de que yo se los revise y obviamente que va a ser un trabajo conjunto. Él hoy puede escribirte un texto y desarrollar su futuro libro. Y fue el que más me sorprendió de los tres. Bueno, igual los tres se ven, a ver, a diferencia de otros chicos, hay que reconocer que, como dice la mamá, ustedes tienen mucho léxico para expresar la idea, lo que están pensando. Y hoy en día eso se ve poquito porque cada vez estamos con más pantallas, estamos en el celu, y los niños dejan de hacer estas cosas que son tan importantes como la lectura, ¿no? Bueno, una de las cosas que a mí más me gustó de este libro, que acá tengo uno de los ejemplares, es que
no solamente tiene este enriquecimiento en lo literario, sino que también tiene todas estas ilustraciones que son artesanales. Sí. Cada página del cuento, porque es un cuento, tiene su propia ilustración, que como me comentaba Claudia, viene de un proceso de elaboración bastante complejo y bastante largo que también llevó su tiempo, y hoy ellas han traído material para mostrarnos cómo es que se logró desde cero llegar a este tipo de material. Bueno, acá atrás, mi espalda, permiso un segundo. Como ves, nosotros nos basamos en un sistema de fotos. Nosotros hicimos una sesión de fotos, trabajamos con una sesión de fotos y posteriormente desarrollamos el dibujo. El dibujo posteriormente fue digitalizado y fue llevado al libro, ¿sí? Este proceso también se llevó a un trabajo anterior donde cada uno de los niños tuvo que trabajar su personaje. Benja e Iván tenían que trabajar una neutralidad porque es un sueño. En un sueño teníamos que conseguir una imagen que pudiera transmitir una neutralidad. El detalle de la varita, que la varita no es porque sí aparece en el dibujo, tiene un sentido en el futuro, la estructura de sus ropas, la posición de Alba, o sea, toda imagen que vos ves en el libro, cuando realicemos la presentación del segundo libro, vas a ver en qué está centrada la continuidad, porque cada personaje tenía un sentido. Lo teníamos que captar en foto, posteriormente hacer el diseño en dibujo, después la digitalización y posteriormente el diseño del libro. Y esto te lleva también a vincularte con tu realidad, a despegarte de este ambiente tecnológico, pero que también es necesario, porque el libro, por ejemplo, ahora va a ser digitalizado y va a ser audiolibro. Nuestro interés en este momento, es que si las escuelas lo quieren, lo desean, nosotros lo estamos pasando en PDF. Vuelvo a decir, hay partes del libro que son muy ricas y que, teniendo conocimiento de lo difícil que es acceder al material para colegio y es algo nuevo, vos podés imprimir una sola hoja del libro donde cuentan con el Año Nuevo Huarpe. Muy simple y muy sencillamente contado, que es una celebración que tienen y se realiza en la Valle en el mes de agosto. También yo he elaborado una guía que se les puede facilitar a los docentes, donde tenemos contacto con la información actual de la comunidad de Pincata, que es la que me cedió ciertas palabras para desarrollar el libro, y yo incorporo este vocabulario nuevo porque, como sabemos, en la historia huarpe hay un diccionario ya muy amplio, pero que ha sido más de la visión de los conquistadores y no tanto de una comunidad actual. Este es pequeñito. Tenemos a Onta, que es como el cacique, tenemos a Umup, que es este gran espíritu, tenemos a Oroc, que es Alba, que es el lucero del alba, que eso es lo que más nos llamó la atención el día que nosotros nos enteramos que Alba era descendiente de huarpes, porque su nombre es Alba Lucero, y los huarpes siguen al lucero del alba. Entonces para nosotros dijimos, bueno, sí, vamos por acá. Y ahí es cuando dijimos, sí, algo tenemos que hacer. Bueno, creo que hay 2 o 3 palabras más, y tenés una mezcla de palabras con un vocabulario, como ya dije, de este diccionario antiguo, y tenemos nuevo, que es el de la comunidad de Pincata. Acá dice Samay Ñerque. Samay Ñerque. Samay Ñerque es como el consejo de ancianos, porque vos tenés consejos de ancianos, consejos de jóvenes y tenés el OMTA. Bueno, Samay Ñerque es la abuela que guía espiritualmente a Alba en el libro. Y Alba, quiero que me contes un poco por qué de todas las ilustraciones de las fotos se eligió esta precisamente para hacer la portada del libro. ¿Qué elementos tenemos acá que podemos ver que hicieron que esta sea la elegida? Primero, esa ilustración la hicimos en el Cristo de Tupungato. Y la elegimos porque es una como pose, por así decirlo, que hacen los huarpes en adoración a su único Dios, que es Dios. Y por ese motivo la hemos elegido. ¿Cuántos años tenían ustedes cuando empezaron con estas fotitos? 4 o 6 por ahí yo tenía. ¿Vos, Iván? ¿Cuántos años tenías?
No me acuerdo muy bien, pero sé que estaba entre los 2 o 4 años. ¿Y a alguno de ustedes les gustaría en un futuro escribir sus propios cuentos que tengan que ver con esto, seguir, digamos, con el legado de la mamá? Sí. Es un hombre de pocas palabras. Bueno, sí, quiero que me hablen un poco de la vestimenta. Me han traído unas prendas ahí que también tienen un valor histórico y cultural para este libro. ¿De qué se tratan? A ver. Ahí podemos ver unas camisitas, unos ponchos. Ahí está. La foto de los clientes. Contanos. Bueno, ahí Iván nos va a contar un poco de qué se trata esta camisita verde que estamos viendo acá. Esta camisa tiene muy buenos recuerdos porque esa la usé en una de las ilustraciones del libro cuando era muy pequeña. Muy bien. ¿Y esta es un vestidito rojo? ¿De qué se trata, Alba? Este vestido es el donde comenzó todo, donde empezamos con la idea de hacer esto y quería mostrar que con un simple vestido se puede hacer un libro maravilloso y que pudo expresar la descendencia de los huarpes. ¿Y algo así se vestían las mujeres huarpes en la comunidad? Sí, se vestían así y iban descalzas. No, a veces utilizaban sandalias de... No me acuerdo muy bien qué era el material, pero el mayor tiempo fue descalzo. ¿Y eso es un ponchito lo que tiene Benja? Sí. Todos los ponchos fueron para el lanzamiento, si no me equivoco, del libro. Fue en la Estancia San Pablo. En la Estancia San Pablo, cuando lanzamos el libro, todo. Creo que fue como el momento de más emoción que tuvimos, si no me equivoco. Sí. ¿Cuándo fue eso? En mayo. 9 de mayo del 2021, si no me equivoco. Fue cuando se lanzó. Publicamos, se imprimió, la canción salió ya con el audio, si no me equivoco. Sí, la canción. La canción también salió. Bueno, fue cuando más o menos, cuando más emocionados estábamos todos. Estábamos felices, había mucha emoción. Mi hermana lloró de la alegría que tenía. Vos imagínate, nosotros hemos producido un libro, han pasado 8 años y nos mantenemos con la misma sencillez. No es que, o sea, nosotros sabemos que este paso es necesario, pero somos una familia muy unida, muy tranquila. Date cuenta con la edad que ellos tienen, intentan expresarse, se expresan bastante bien, pero son tímidos, pero sabemos que es necesario que para que esto llegue tenemos que contar nuestra historia. Benjamín, como digo, fue un eslabón muy importante porque me ayudó con el tema de la música. Hoy, bueno, lamentablemente no podemos usar la canción, tenemos que volverle a poner una melodía nueva, que son partes que fuimos aprendiendo en el proceso de desarrollar el libro. Alma también es muy tímida y sin embargo se ha tomado, ella dijo no, comenzamos y vamos a publicitarlo, y Iván es de pocas palabras pero es el que tiene las ideas mucho más claras, ya va desarrollando su libro, él todo, como te dijo, le causó mucha emoción ver el recuerdo de la camisa, y para nosotros son cosas que guardamos en el tiempo y que vos viniste a abrir un cajoncito o un baúlcito, mejor dicho, y levantar esa tapita de algo que hicimos con mucho cariño, que sabemos que tiene un gran contenido, que participaron muchísimos talentos, que todos eran del Valle de Uco, que lo pude producir con el 100% de profesionales del departamento de Tupungato, dibujantes, músicos, hicimos gastronomía, alfajorcitos de algarroba, desarrollamos una poesía, los dibujantes, la fotografía, los escenarios. Entonces vuelvo a plantear esto de que se puede elaborar un gran producto, pero nos hiciste dar cuenta que eso había estado guardado. ¿Y por qué? Porque ella subió un video diciendo que quería volver a empezar para lograr incentivar la lectura. Bueno, a mí eso me llamó muchísimo la atención. Que bueno, yo me encontré con este video de Alba en redes sociales y primero me impresionó cómo se expresaba, con qué altura se expresaba, y ella compartía esto y se lo estaba compartiendo a los niños.
decía, esto es para los niños que quieran aprender más sobre nuestra historia, sobre los huarpes, y dije, qué bueno, ¿no? Porque uno, por lo general, hace cosas para uno, ¿no? Tiene ese pensamiento egoísta, pero este libro está hecho como un regalo para los otros. Bueno, de esa manera lo veo yo, no sé cómo lo ven ustedes. Yo lo veo igual. Porque fue creado para ser compartido, ¿no? Para ser compartido, para dar aquello que algunos no tienen o no conocen bien. Y qué importante es conocer quiénes somos, porque hay un dicho que dice, no podés saber a dónde vas si no sabes de dónde viniste. Y cuando uno sabe cuál es su identidad, cuáles son sus raíces, es cuando puede saber a dónde puede proyectar y ya tiene una identidad más conformada. Y esto habla mucho de nuestra identidad, no solamente del Valle de Uco. Recordemos que la comunidad huarpe se extendió por todo Cuyo y es estudiada mundialmente. Es decir, han sido personas muy importantes en la historia, y algo que me llama la atención de lo que decía Benja es que muchas veces la historia no era contada por ellos, sino que fueron otras personas externas, como decías vos, Claudia, los colonizadores, los que contaban la historia de ellos. ¿Y quién mejor para contar la historia de uno que uno mismo? Y este libro, bueno, que tiene que ver con lo que trabaja Alba, es una descendiente, entonces es en primera persona que se cuenta la historia de los huarpes. Estamos nosotros, creo que muy felices, y que los años nos permitieron darnos cuenta del trabajo que habíamos realizado. Estoy muy orgullosa de los hijos que tengo, realmente el trabajo que hacen constantemente con la lectura, porque son fehacientes lectores, el léxico que van trabajando, la humildad con la que viven, no tengo más que palabras de agradecimiento, y creo que el libro no solo trajo una buena oportunidad para yo también darme cuenta que tenía un talento y que podía escribir, sino que había en mi familia 3 talentos más que me ayudaron, colaboraron y trabajan todavía hasta el día de hoy para generar algo nuevo. Ese libro es enriquecedor. Desde la primera página ya te empezamos a contar de una forma simple como tradiciones o costumbres de la cultura huarpe actual. Por ejemplo, lo importante que para ellos el trueno, lo importante que para ellos es el volcán, lo importante que es levantar las manos como forma de saludo o para comunicarte con la naturaleza. Tienen sus territorios, los tienen muy bien cuidados. Lamentablemente los ríos en ambos territorios, tanto en la comunidad de Alba como en la que se encuentra en la Valle, que es la que une el Junquillán, San Juan, San Luis y Mendoza, que está esta comunidad que une las 3 provincias, tienen problemas con los ríos que no tienen agua. Hay una foto en el libro muy particular donde Alba toma la arena de un río seco, que fue tomada antes de que nos enteráramos que ella era huarpe. Y es muy... Acá está. Exacto, es esa. No sé si se puede apreciar bien. Acá sale Alba, tiene los ojitos cerrados, sí, y está levantando en ambas manos 2 puñaditos de arena. Y representa eso, la sequía en el río. ¿Y esa foto fue sacada? Fue sacada en Santa Rosa, donde vive mi abuela. Vos bajás por una como colina y te encontrás con ese río y está seco, y varios animales antes iban ahí para saciar su sed, pero ahora no pueden por eso, y mi abuela tuvo que vender sus animales porque no tenían cómo saciar la sed de ellos. Wow. Y bueno, eso es una realidad en Mendoza, que somos un oasis con un clima desértico, y hemos sabido, gracias a los huarpes precisamente, a poder redistribuir el recurso tan importante que tenemos, que es el agua, que era importante en ese momento y sigue siendo importante hasta el día de hoy. Es algo por lo que los mendocinos, digamos, una lucha constante que tenemos con el tema del agua, que está presente desde acá, en este recurso histórico. Qué lindo, ¿no? Igual yo me hago una pregunta y digo, si fueran territorios, porque tienen sus reservas, son consideradas reservas, qué extraño que no pueda llegar un poco de agua. O sea, cómo fuimos modificando el medio ambiente, obviamente porque todos tenemos la necesidad, se fue urbanizando, pero estos territorios se fueron quedando sin su agua. Y siento que se fueron quedando sin su voz, y se fueron quedando sin su identidad. Yo estoy totalmente agradecida en el país donde vivo, en la ciudad donde vivo, y soy consciente que somos
un lugar constituido también por inmigrantes. Pero también antes de ser inmigrantes y antes de ser aborígenes, nativos, el nombre con el que nos refiramos siempre sea con respeto, somos todos simplemente humanos. Entonces todos tenemos que convivir teniendo la posibilidad de que cada uno pueda expresarse y siempre tomar lo mejor. Entonces en el libro trabajamos mucho eso, el vivir con armonía. En la parte final nosotros decimos que Orok viene a cultivar semillas de sabiduría para vivir en un mundo con armonía. Porque cada uno trae su propia semilla, pero sabemos que en la realidad ninguna semilla puede nacer en el mismo lugar porque necesita condiciones específicas, clima, tierra. Entonces, bueno, a la hora de nosotros crecer, estar en el lugar adecuado, que nos cuiden de la manera correcta y que podamos dar lo mejor y vivir en tranquilidad, dando lo mejor que tenemos. Vivimos en una sociedad a veces donde se nos marca más por nuestros propios errores que por las virtudes que tenemos. Entonces yo digo, si tenemos una mirada distinta y una persona que tiene una virtud, y está bien, tenés 90% de cosas que son difíciles en tu personalidad, pero yo tomo tu virtud y empiezo a desarrollar tu virtud, tu capacidad, tus ganas de estar mejor, creo que te vas a convertir en un ser humano mejor. Y acá es donde entra la sociabilización, y acá es donde entra la esencia que yo tomo del Huarpe. El Huarpe acepta mucho lo que el Gran Espíritu le ofrece, pero siempre con armonía, siempre con tranquilidad, siempre intentando dar lo mejor y manteniendo la calma y los vínculos sanos. Entonces, estaría bueno tomar esta parte de la historia, y la comunidad que es la de Pincata, que es la que se encuentra en la valle, son accesibles. Podés charlar con ellos, podés hablar con ellos, podés ir a convivir en el Año Nuevo Huarpe. Entonces está bueno esto de decir, bueno, convivamos, aprendamos y tomemos esto de, en vez de ver lo que hacemos mal, tomar este pequeño 10, 5, 20, 50 que tenés bueno, potenciarlo en el otro. Creo que, y eso ayuda mucho al ambiente, los vínculos, las relaciones y lo que comunicamos. Es concentrarse, digamos, en la parte positiva. Sí. Bueno, eso está muy bueno. Y yo también quería preguntarles a los chicos qué es esto. ¿Qué es una muñequita? ¿Cómo nace esta idea? ¿Por qué una muñeca? Que me hablen un poquito de las prendas que tiene, a ver, se las voy a pasar así. Ustedes me cuentan que acompaña el libro, supongo, porque este es un libro, pero tiene música, gastronomía, sí. Tiene indumentaria, es todo completo, es toda la experiencia. Bueno, cuéntenme un poquito de qué se trata la muñequita. La muñequita me representa a mí y la hicimos porque queríamos dar a las personas por lo menos una parte de ellos, pero en forma física. Y el poncho tiene el algarrobo porque el algarrobo es una de los principales árboles que ellos utilizan para hacer su harina. Wow, eso sí. No lo sabía. Ellos tienen plantas de algarroba, la cosechan y producen su propia harina. Y con eso se alimentaban. Los ponchos representan a los niños del futuro. Vendrían a ser en el libro, son Benja e Iván, porque el poncho es algo que los huarpes actualmente, siempre fue parte de su historia, lo que toman los criollos, o los gauchos, y lo que hasta la actualidad sigue pasando de generación en generación. Por eso te decía que el libro tiene muchos aspectos que lo que buscan es entrelazar las culturas y ver que somos una continuidad de algo y no una división de algo. Los dibujos son parte del libro. Nosotros vamos a sacar una línea de ponchos que van a tener bordados, imágenes del libro, pero si vos lo ves, estos se hicieron de forma artesanal, los hizo Silvia Riquelme, una tupungatina, los bordó a mano, o sea, con una máquina a mano, a pedal. Está el video, esos son los materiales que vamos a ir subiendo para que conozcan. La muñeca también la hizo ella. ¿Puedo ver el ponchito, el azul? Sí. Esta es uno de los bordados más hermosos que yo he visto en toda mi vida. Se hizo a máquina de pie. Es absolutamente precioso. Bueno, muestra que supongo que son algarrobos. Y Alba está como recostada en un tronco.
pero los colores, todo cómo ha logrado transmitir lo que en un principio fue una foto, después fue un dibujo, después fue una pintura, después se digitalizó y ahora está en un poncho. Imagínense todos esos procesos que involucraron a muchas personas. Hoy tenemos, bueno, a los protagonistas, los responsables de este libro, pero cuéntenme qué otras personas se involucraron en todo este proyecto. Uy, la lista es larguísima. Bueno, yo les voy a contar cómo fue el proceso. Primero tuve ayuda de el fotógrafo, fue esencial, que fue Ricardo Poclava. Después tuvimos a un artesano que se llama José, que hace culturas, a Adriana Villaverde, que es la que nos hizo la gastronomía, que hizo productos elaborados con harina de algarrobo. Tuvimos a Laura Bugueño, que fue la dibujante. Tuvimos a Danilo, no me acuerdo el apellido, que él es que me ayudó y me asesoró cómo tenía que ir haciendo los pasos. Trabajamos con la editorial Tinta de Luz, que fue la que hizo el registro del libro. Tuvimos asesoramiento de imagen con Vicky Sánchez. Fue todo un trabajo, porque en las fotografías que tenemos, como nosotros hicimos como una sesión fotográfica, varias sesiones fotográficas para captar el crecimiento de Alba hasta la actualidad. Y hay trabajos donde ella tiene maquillados sus ojos, teníamos que maquillar sus ojos porque tiene una vinculación entre su época actual y lo que traía de la cultura huarpe. Entonces, bueno, todo eso había que captarlo e intentar transmitirlo en una imagen, porque no queríamos trabajar ni con Photoshop ni agregar cosas. Entonces hicimos un trabajo muy puntual en mantener la naturalidad. Y acaba el punto de que el libro está trabajado con retratos. ¿Y por qué está trabajado con retratos? Porque nosotros queremos mantener la naturalidad, saber que una persona nace, crece y muere, que tenemos ese proceso y que tenemos que estar también viéndonos e imaginándonos también tal cual somos. Y el libro, si vos ves, es tal cual son los chicos y va a seguirse trabajando de esa manera con el autorretrato. Y ver que existe la posibilidad también de crear un personaje donde seamos nosotros mismos. Y si los chicos existen, vos ves el libro, es un autorretrato, son niños, son personas normales, con características, con arrugas, con juventud, con niñez. Todo es posible que puedas desarrollar tu propia historia, porque está al alcance. Buscamos esa empatía de sentirnos al alcance. A veces mi hijo es fanático de Goku, nunca creo que encontremos un Goku real, ¿sí? O encontremos un Popeye, es difícil, pero un Orok sí la vas a encontrar, a Mateo lo vas a encontrar, a un Sergio Victorio lo vas a encontrar. Entonces creo que es ponernos al alcance. Los ponchos los vas a encontrar en una muñeca que represente la cultura huarpe. Quizás no te puedo dar el huarpe en sí, porque la descendencia quizá hoy es reducida, pero te puedo mostrar la muñequita como ellos le es muy importante el cabello, que sea largo, que esté suelto, generalmente no lo cortan, el poncho, lo importante que representa. Entonces es la forma de comunicar. Y todas estas personas que participaron en el proyecto nos permitieron eso, comunicar y darnos cuenta que una idea tiene alternativa para convertirse en un producto cultural y que también puede generar. Que vos sí puedo vender libros, puedo sacar mi línea de ponchos, ahora estoy trabajando con una amiga en eso, en volver a sacar la línea de ponchos, la muñequita. Entonces es viable vivir de la cultura, sí, y si lo hacemos con responsabilidad y podemos entregarle algo a la sociedad, muchísimo mejor. Pero el libro es hermoso, y no es porque lo hayamos escrito entre nosotros, cada uno desarrollando su personaje, sino por el trabajo que va detrás, el chulenguito, el guanaco, la codorniz, el hecho de reconocer el quirquincho, el saber que existe el junquillo. Tenés una forma muy simple, eso es el zampal, donde hicimos una parte de la sesión de fotos, y ese es un arroyo. ¿El zampal es donde vos naciste? Sí, la inmensidad de lo que tenemos, o sea, hoy tenemos la posibilidad de poder trabajar con un dron, pero es precioso. En la riqueza de nuestros territorios, que muchas veces pasan desapercibidos porque vivimos encerrados en burbujas, ¿no? Y vemos a través del celular lugares hermosos como, no sé, vemos París, Nueva York, y vemos lugares de naturaleza en Suiza, y salimos un par de kilómetros y tenemos unos postales espectaculares que pasamos de largo porque no nos detenemos a analizar realmente lo rico que es nuestro territorio.
¿sí? Y hay una cantidad de flora nativa. Los arroyos para mí son esenciales, para mí tienen que ser considerados reservas en el Valle de Uco. Los arroyos, o aparte te muestran el valle como para el turismo. El valle no es solamente para el turismo, el valle es para todos, para poderlo admirar, pero yo creo que es tanta la riqueza que tenemos y la belleza natural que por ahí, al verla todos los días, no nos damos cuenta de lo inmensa que es, o nos damos cuenta pero no se lo recordamos a nuestro propio valle. Es muy bonito nuestro lugar. La estancia San Pablo y Walter Civilian, siempre voy a estar agradecida. Fue la primera persona que me abrió las puertas de forma voluntaria en una pandemia. Escribimos un libro en una pandemia, estábamos desarrollando el libro en una pandemia y estábamos a punto del encierro total y dijo, bueno, pueden presentar el libro acá, el lugar perfecto, la gente perfecta, y siempre uniéndote con ese vínculo de humildad. Él tiene la estancia San Pablo, produce vinos de altura y vos decís, él no solamente lo transmite en palabras, él con hechos cuida el lugar donde estamos, su estructura, la buena relación con el medio ambiente. Entonces el libro me fue llevando a saber que en el Valle de Uco hay personas que admiran nuestro propio territorio, que lo quieren y que lo cuidan. Y estaban con barbijo. Con barbijo. Por eso pusimos esa foto, porque estábamos con barbijo. Era todo respetando las normas sanitarias en su momento. Porque no lo íbamos a poder presentar y para nosotros había sido un trabajo muy difícil. Nosotros, por ello te dice entre 2 y 4 años. Antes de que se publicara el libro fue el tiempo que nosotros nos dedicamos a trabajar. Claro. Yo tengo recuerdos latentes de Benjamín, fue mi gran compañero, mi gran amigo en ese momento, porque eran noches sentada al lado mío y diciéndome, no mamá, a ver, yo se lo volví a leer, lo comprendería un niño, y mamá, mira acá, por acá, mamá, por allá. Alba con el yo poderle leer el cuento y decirme, sí, me siento identificada. Iván hoy es mi gran compañero, hoy el decirme vamos a seguir con esto, yo quiero que me produzcas mi propio libro, y para mí fue decir, este trabajo no fue en vano. ¿Quieres decir algo, Iván? Sí. Hablando del tema de sacar mi propio libro, ahora quiero sacar uno. Él también quiere su propio libro. Sí. ¿Podemos decir el nombre del personaje? El nombre es Mateo, pero le van a decir Matellito. Él también va a tener su parte en la historia. Y bueno, qué lindo que esto tenga continuidad. Ahora yo digo que estar más canchero, porque ya todo esto llevó un proceso de años y los atravesó una pandemia. Ahora para producir libros van a estar más agilizados, aparte ya conocen todo lo que es el ámbito. ¿Y quieres contarnos un poco de qué se trata? ¿De qué crees que se trata este libro? Sí. Se va a tratar más de la cultura argentina y de varias cosas que fui viviendo durante mi infancia. Porque aunque haya sido, todavía tengo 10 años y ya viví muchas cosas. Los libros, todo. Escúchame, Iván, y antes que me deje el micrófono, me gustaría que, bueno, para ir cerrando un poquito esta entrevista y esta historia, me gustaría que los niños le hablen a la gente que está del otro lado, que quizás hay chicos escuchándonos y que les llamó la atención todo este tema de los huarpes. Y ustedes tienen acá este libro que precisamente habla sobre eso y está diseñado para ellos. ¿Cómo los invitarían a que lean este libro? Ellos están como en un examen, yo les pregunto y piensan muy bien la respuesta, pero... ¿Cómo invitarlos a que...? Claro, que inviten no solamente a los niños, porque realmente me parece que cualquier tipo de persona que se siente interesada por la historia que ofrece este libro puede leerlo, y como dicen ustedes, va a estar en formato digital, no solo en físico. Entonces quiero que los inviten a la gente y a leer este libro y a conocer un poquito más sobre nuestra historia. Y yo creo que los invitaría diciéndoles que si quieren conocer la verdad de cómo es sinceramente la situación de los huarpes, o simplemente leer una historia que les puede transmitir emoción o alegría, porque la verdad, pese a que contiene información de los huarpes, es una historia que fue escrita, fue narrada con detalles precisos, que tuvo historias,
te da emoción al leerla, te pones a pensar las cosas que te comunican y te pones a pensar, a razonar cómo es como lo que te da el libro, diciendo, mira, yo no sabía esto, o qué buen detalle, quisiera aprender más de esto. Es como que te dan esa información y te vas llenando de ello y te va asombrando, o es lo que me causó en mí. Bueno, yo diría lo mismo que Benja, pero diciendo que vos pensás y decís, wow, qué increíble es esto, porque estás conociendo cosas nuevas que antes no habías visto sobre ellos, porque tal así como dice mi mamá, que en las escuelas te lo enseñan, pero no te lo enseñan como uno lo ve, sino como lo contaron la colonización. Lo que yo quiero decir es que se acerquen, se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales, por nuestro número de teléfono que lo vamos a dejar, y nosotros no tenemos problema en compartirles el PDF, y que una vez que lean el libro puedan explorar y comprender y comparar con la historia que nos vienen contando y con los datos nuevos que incorporamos, y que sepan que este libro atrae o invita a leer sobre nuestra cultura regional de una forma simple. Con respecto a mis hijos, estoy muy agradecida porque nosotros no somos personas muy de exponernos o hablar mucho, y han venido, han estado en un vivo, han podido expresarse, han podido hablar y contar que son parte de esta historia, e invitar, y yo los invito a que lean, sea mi libro, sea en una biblioteca, lean. El leer les va a permitir tener un buen léxico, un buen razonamiento, una buena comprensión, una manera distinta de sociabilizar. Leer te da es la primera preparación personal que uno tiene, porque elige qué leer, elige qué tomar y elige cómo compartirlo. Entonces, y rodéense de ambientes sanos y aprovechen mucho la escuela. Y en este sentido también voy a recalcar la escuela donde van mis hijos, que es la escuela ESEA. O sea, les dan mucho conocimiento, les imparten mucha instrucción, les hacen sentir el valor por la lectura, y en esos pequeños detalles que son hábitos que vos vas a tener a lo largo de tu vida, te estás formando y te están dando herramientas para poder ser parte de la sociedad. Recuerden que la sociedad evoluciona, que a veces lo que adquirís en la escuela se perfecciona, se mejora, y si vos estás vinculado con una lectura constante, vas a poder vencer estos obstáculos o adaptarte a lo nuevo que viene. Y este libro es el ejemplo. Tenemos a la historia del huarpe nativo, tenemos la historia de la visión del colonizador, y tenemos lo que queremos transmitir y dejar para generaciones futuras, que es un huarpe viviente, con descendencia, con tradiciones, con un muy buen corazón y con una respetuosa armonía por el medio ambiente. Bueno, muchísimas gracias por venir, por la realización de este libro. A mí me deja pensando esto que dicen al invitar a los chicos y a la gente en general. La lectura es algo que tristemente se ha perdido. Y yo por ahí no le echo la culpa quizás a, viste que muchos dicen que con la llegada de Netflix, el entretenimiento, todo eso dejan de leer. No, me parece que es más una decisión personal, y en base a esa decisión se ha perdido la creatividad, se ha perdido la oportunidad de generar nuevos mundos, porque cuando uno lee, en su cabeza se va planteando toda esta historia que se abre y se genera un nuevo mundo, y eso es tan lindo para poder compartir y poder compartirlo entre los más chicos. Así que bueno, acá tenemos diferentes edades, todos ellos sienten la misma pasión por este libro, por la lectura, por el arte, y es algo que tenemos que tomar como ejemplo para poder repetirlo en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros amigos, y no solamente el hábito de leer, sino de leer sobre nosotros, sobre nuestra historia y sobre nuestra cultura. Así que bueno, muchas gracias por haber venido y ha sido un placer tenerlos en el programa. Bueno, Génesis, nosotros también te queremos agradecer, como dijimos, yo creo que hablo en representación de mis hijos también, nos hiciste abrir un baúlcito que estaba cerrado y nos hiciste reencontrarnos otra vez con una parte de nuestra historia que tenemos muchas ganas de seguir, y agradecerle a mis hijos, a mi marido, que fue el que nos apoyó también, porque esto se necesita un recurso económico, fue el que nos apoyó en ese momento para poder llevarlo a cabo.
y nuevamente invitarlos a que lean y que dejen de lado lo que se pueda decir o ver, o las críticas que criticar van a criticar siempre, o quizás nunca vas a estar a la altura de la vara con la que te midan, pero no quiero decir la palabra ejemplo, quiero que puedan ver a 3 chicos que tienen su rutina, un adolescente que ya está en su etapa de preuniversidad, un niño que tiene 10 años que, como dice, en su corta infancia ya tiene recuerdos y puede escribir su propio libro, una niña huarpe que está muy orgullosa de sus raíces, que lo puedan transmitir, que evadan las críticas, que sigan, que se animen, que creen sus propios proyectos, que si les aparecen oportunidades como por ejemplo venir, dar una entrevista en vivo y digas no tengo la capacidad, todos tenemos la capacidad, es dar el primer paso. Mañana será mejor y en otro será muchísimo mejor. Y vuelvo a agradecerte, Génesis. Hoy yo me siento orgullosa de mis hijos, del trabajo que hicimos, de mi pareja o mi marido por haberme apoyado, pero principalmente fuiste la primera persona que nos dio una oportunidad de poder venir a expresarnos, pero por nuestro trabajo, por lo que habíamos hecho. Generalmente uno busca las oportunidades de que te entreviste, te hagan una nota, y esta fue la primera vez que nos convocan y nos abriste un mundo para volver a empezar. Así que muchas gracias. No, por favor, y ojalá sea la primera de muchas, que este libro tenga mucho éxito, y no solamente el libro en sí, sino el proyecto, porque es algo integral que viene de muchos años de trabajo y que, bueno, como nos contaba Iván, va a tener proyección a futuro, así que sí, todos los éxitos para ustedes en este nuevo camino. Gracias. Bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte y en un ratito volvemos con más Punto de Arranque.